Curiosidades. ¿Nacieron por accidente? Cuando pensamos en inventos, solemos imaginar laboratorios impecables, científicos con planes exactos y resultados calculados al milímetro. Sin embargo, la historia real de la innovación es muy distinta. Muchos de los inventos más importantes del mundo surgieron sin intención, como consecuencias de errores, descuidos o simples coincidencias. Lo verdaderamente extraordinario no fue el accidente en sí, sino la capacidad humana de observar, cuestionar, y transformar lo inesperado en conocimiento útil. Si estas personas hubieran ignorado lo que ocurrió, hoy nuestro mundo sería completamente diferente. Aquí en Curiosidades exploraremos inventos que no nacieron del éxito planeado, sino del error bien observado. La penicilina, el descuido que revolucionó la medicina. A principios del siglo XX, las infecciones bacterianas eran una sentencia de muerte. Un simple corte podía causar septicemia, y enfermedades hoy tratables eran mortales. En 1928, el bacteriólogo Alexander Fleming investigaba bacterias en su laboratorio en Londres. Fleming era conocido por ser brillante, pero también por ser desordenado. Antes de irse de vacaciones dejó varios cultivos sin limpiar adecuadamente. Cuando regresó, descubrió que uno de ellos había sido contaminado por un hongo. Lo normal habría sido desecharlo, pero Fleming notó algo inquietante. Alrededor del moho, las bacterias habían muerto. Tras analizarlo, descubrió que el hongo producía una sustancia antibacteriana natural. La penicilina. Curiosidad, Fleming tardó años en convencer a la comunidad científica de su valor. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial que se produjo a gran escala. Ha salvado más vidas que cualquier otro medicamento en la historia. Un simple descuido y una mirada atenta cambiaron el destino de la medicina moderna. El horno de microondas. Tecnología militar en la cocina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero estadounidense Percy Spencer trabajaba desarrollando radares para detectar aviones enemigos. Estos dispositivos emitían microondas, aunque en ese momento nadie imaginaba su potencial doméstico. Un día Spencer notó que la barra de chocolate que llevaba en el bolsillo se había derretido sin calor visible. Intrigado, decidió experimentar. Colocó granos de maíz frente al magnetrón y estos explotaron en palomitas. Luego probó con un huevo, el cual explotó violentamente. Spencer comprendió que las microondas podían calentar alimentos desde adentro. Curiosidades. El primer microondas medía casi 2 metros y pesaba más de 300 kilogramos. Era tan caro que solo restaurantes y barcos podían comprarlo. Hoy es uno de los electrodomésticos más usados del mundo. Un accidente militar terminó revolucionando la forma de cocinar. Las papas fritas tipo chips. Un invento nacido del enojo. En 1853, en un elegante restaurante de Nueva York, un cliente exigente devolvía repetidamente su plato de papas fritas, alegando que estaban demasiado gruesas. El chef George Crumb, cansado y molesto, decidió hacer algo extremo. Cortó las papas tan delgadas como papel, las frió hasta quedar rígidas y las cubrió de sal. Creyó que el cliente las rechazaría. Pero ocurrió lo contrario. El cliente quedó encantado y pidió más. Curiosidades. Al inicio se llamaban Saratoga Chips. Se servían solo en restaurantes exclusivos. Hoy existen cientos de sabores y marcas en todo el mundo. Un acto de frustración dio origen a uno de los snacks más populares del planeta. El Post-it, el fracaso que nadie quería. En 1968, el químico Spencer Silver trabajaba para 3M intentando crear un pegamento extremadamente fuerte. El resultado fue decepcionante, un adhesivo que apenas pegaba. Durante años, el invento fue ignorado, nadie veía su utilidad. Tiempo después, Art Fry, otro empleado de la empresa, se enloquecía. Porque los separadores de su libro se caían constantemente. Entonces recordó el adhesivo débil de Silver. Al unir varios problemas, nació el Post-it. Curiosidades. La empresa pensó que nadie lo compraría. Al regalar muestras, la demanda explotó. Hoy es un símbolo de organización y creatividad. Un fracaso olvidado, se convirtió en una herramienta universal. Los rayos X. Ver lo invisible por accidente. En 1895, el físico Wilhelm examinaba con electricidad en tubos sellados. Durante una prueba, notó que una pantalla fluorescente brillaba a distancia. Había descubierto una radiación desconocida capaz de atravesar objetos sólidos. Tomó la primera imagen usando la mano de su esposa, revelando huesos y anillos. Curiosidades. Al inicio se usaban rayos X en ferias como atracción.
Nadie conocía sus riesgos. Hoy son fundamentales en la medicina moderna. Un accidente científico permitió ver el interior del cuerpo humano. El teflón, el material que no debía existir. En 1938, el químico Roy Plonkoff trabajaba con gases refrigerantes. Al abrir un cilindro, el gas había desaparecido misteriosamente. Dentro encontró un polvo blanco, extremadamente resbaloso. Ese material era teflón. Curiosidades. Resiste a altas temperaturas. No reacciona químicamente. Se usa en sartenes, medicina y tecnología espacial. Un error químico terminó siendo un material revolucionario. El vidrio de seguridad. El frasco que no se rompió. A finales del siglo XIX, el vidrio era un material peligroso. Cualquier impacto lo hacía estallar en fragmentos afilados que causaban heridas graves. Nadie imaginaba aún una solución eficaz para hacerlo más seguro. En 1903, el químico francés Edouard Benedictus trabajaba en su laboratorio cuando ocurrió un accidente común. Un frasco de vidrio cayó al suelo. Lo sorprendente fue que no se rompió en pedazos, sino que solo se agrietó con acento agudo, manteniendo su forma. Intrigado, el químico examinó el frasco y descubrió que anteriormente había contenido nitrato de celulosa, una sustancia que había dejado una fina película plástica en su interior. Esa capa mantuvo unidos los fragmentos del vidrio. El nacimiento del vidrio de seguridad. Benedictus comprendió que si el vidrio se combinaba con una capa plástica, podría romperse sin dispersarse, reduciendo drásticamente el riesgo de heridas. Y así nació el vidrio laminado o vidrio de seguridad. Curiosidades. Al principio nadie mostró interés en el invento. Tras la Primera Guerra Mundial comenzó a usarse en vehículos. Hoy es obligatorio en parabrisas, edificios y transporte público. Ha salvado incontables vidas al prevenir cortes graves. Un frasco caído por accidente transformó la seguridad en automóviles y edificios. Estos inventos nos enseñan algo fundamental. La diferencia entre un error inútil y descubrimiento histórico es la curiosidad. El progreso no siempre nace del control, sino de la capacidad de aprender de lo inesperado. Queridos suscriptores de Curiosidades, gracias por acompañarnos en este recorrido por inventos que nacieron del accidente, del error y de la casualidad. La próxima vez que algo no salga como lo esperas, recuerda. Quizá estés frente a un descubrimiento esperando ser entendido. Suscríbete, comparte, y sigue explorando conmigo más curiosidades. Porque la historia está llena de sorpresas y muchas de ellas ocurrieron sin querer. Tómate un tiempo para pensar en lo que tienes frente a ti ahora mismo, y lo que llevó a que fuera un descubrimiento por accidente o simplemente un capricho de alguien que quiso marcar tu presente a su manera. Sigamos descubriendo juntos lo que Curiosidades lleva a su paso. Saludos especialmente a Alondra, Erika, Raquel, Leonor,